Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el racismo en el Perú. El racismo en el Perú es una constante en los actos de diferentes personas y hemos visto precisamente en estos días en las declaraciones que ha brindado la congresista de la República, la señora Marta Chávez, cuando se ha referido a la designación del ex premier Vicente Ceballos como embajador de la OEA. Ha dicho que mejor hubiera sido designado embajador de Bolivia porque ahí le corresponde y es el espacio más adecuado para que pueda estar el señor Vicente Ceballos como embajador. En realidad, estas frases nos llevan a la reflexión y nos hacen pensar cuánto de racismo está no solamente en nuestros actos, sino sobre todo en nuestras palabras y en nuestro pensamiento. Desafortunadas las declaraciones de la congresista y sobre todo de alguien que representa a ese espacio tan importante que es el poder legislativo y a quienes muchos dicen parte de lo que viene a ser los padres de la patria. Miren, en estos días hemos estado hablando de la crisis del hombre y el racismo es parte de esa crisis del hombre. El racismo es parte de ese elemento que es una constante permanente en el ser humano. Y cómo en nuestro país se ha expresado el racismo no solamente a partir de la llegada de los españoles, sino en plena conquista, en plena invasión de España, hemos visto estos hechos y estos elementos que han significado prácticamente la derrota permanente de ese espacio mental diferente que se pudo haber construido en la época del imperio de los incas. Luego el virreinato y la colonia han acentuado más este elemento de racismo donde todo lo que era etnia cultural del pasado prehispánico era considerado como indígena o como indio. Y el indio ha sido un término constante en todo este espacio y que se ha acentuado con más fuerza en la emancipación y en la república. De ahí que recién después del gobierno del general Juan Velasco Alvarado se ha hablado del campesino. Hasta antes se hablaba del indio, pero en el subconsciente de incluso de los mismos sectores populares, el término del indio y el término del choleo y el serraneo son unas constantes. Escritores tan importantes como don Manuel González Prada han graficado el rol que ha jugado en la marginación y sobre todo la discriminación contra todo lo que viene a ser elemento indígena. Y ahí están las descripciones también de doña Clorinda Mato de Turner en ese libro tan importante que es Aves sin nido, donde dos hermanos que se enamoran de pronto redescubren que son hermanos, que no sabían que habían sido fruto de la violencia que había encarnado un personaje que pertenecía al sector religioso. Entonces, la violencia ha sido una constante. Cuando uno sigue leyendo El Tungsteno de César Vallejo, uno va a encontrar nuevamente esos elementos de marginación contra los indios, entre comillas, que eran don Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, que no podían hablar y que decían escritus en tus escritus taita. Entonces, el indigenismo está relacionado precisamente a ese fenómeno de maltrato. Y luego es don José María Arguedas quien ha buscado reivindicar en todos sus libros precisamente al papel y al rol protagónico de quien precisamente venía desde las etnias culturales y que se había acentuado y denominado como indio. Y por eso es que don César Hildebrand dice, para entender al Perú, para comprender al Perú, necesitamos leer a José María Arguedas. Y cuando uno lee a José María Arguedas, se mira en el espejo de la vida, como siempre vamos a decir, y que en ese espejo está nuestra raza, están nuestras raíces. Somos ese país mestizo, ese Perú de todas las sangres. Aquí ha sucedido lo que no ha pasado ni en Japón, ni ha pasado en Rusia, ni ha pasado en Grecia, ni ha pasado en China. Aquí se han juntado todas las razas y fruto de todas esas razas surge ese Perú de todas las sangres de la que nos hablaba
el gran José María Arguedas. En ese sentido, quepa reivindicar y quepa destacar el rol protagónico del hombre moderno y del hombre peruano. De ahí que tenemos que desterrar todo elemento que tenga que ver con la marginación, con la discriminación, con el racismo. El racismo sigue siendo una constante en Europa, el racismo sigue siendo una constante en Norteamérica. Ahí están las imágenes que se presentan en las redes sociales, ahí están las protestas de sectores de población vulnerable muy importante que han migrado a los Estados Unidos y que corresponden básicamente a migrantes que vienen de África, que vienen de sectores muy importantes que son sectores necesitados. Y entonces quepa destacar la persona que reclama, que protesta, que tiene piel diferente, que tiene ojos diferentes, que tiene rasgos andinos, que tiene rasgos de un ser netamente peruano, de un ser de mestizo. ¿Es menor? ¿Es inferior? Esa inferioridad no existe. Porque ¿qué dicen los estudios de la neurociencia? Dicen que cada persona tiene 100 billones de neuronas. Tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando, tú que permanentemente nos sigues, tienes 100 billones de neuronas. Y por lo tanto no hay diferencia con la otra persona. Tenemos sangre, tenemos rostro, tenemos cara. ¿Qué nos diferencia? Podría ser el color, pero eso no nos hace menos ni nos hace más. Somos iguales en todas partes. Por eso es que desde este programa pensamos e invocamos que se tiene que sobre todo practicar la igualdad permanentemente. Y esa igualdad significa decirle no al racismo, no a la marginación, no al maltrato, no a la violencia, y que haya siempre paz en nuestro corazón y que valoremos sobre todo la dignidad del ser humano porque somos iguales ante la ley. Muchas gracias.